Bien, entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy, como les comenté, es lo que se denomina en economía y en microeconomía particularmente, excedentes, ¿ya? Voy a abrir la guía para que podamos seguir trabajando con los ejercicios que veníamos resolviendo. Guía 2. Pero no es esta. No es esta. La tenemos acá en la presentación, perdón. Bien, entonces, miren, nosotros quedamos en este ejercicio, en el de las botellas de vino, ¿cierto? No sé si me pueden, si es que se acuerdan, obviamente, si no se acuerdan se entiende perfectamente, pero según lo que yo recuerdo, debimos haber quedado en este ejercicio, en ese, en donde nosotros habíamos pasado por tres equilibrios distintos. Un primer equilibrio en donde el precio por botella de vino era de 5 unidades monetarias con una cantidad, ¿cierto?, de equilibrio de 5.000 botellas de vino. Posteriormente, ¿qué ocurrió? Hubo un incremento en el ingreso de los consumidores, ya me parece que fue esa la razón, por la que se produjo un desplazamiento de la curva o de la función de demanda hacia la derecha. ¿Esto qué provocó? Que tuviéramos un nuevo equilibrio, en donde el precio por botella de vino fuera de 6 unidades monetarias y la cantidad de 6.000 botellas de vino. Pero luego, ¿qué ocurrió? Que los oferentes, ¿cierto?, incorporaron tecnología. Producto de esta incorporación tecnológica, pudieron ser más eficientes en la producción de vino, entonces disminuyeron el costo, por ende el precio por botella volvió a disminuir, pero la cantidad incrementó, llegando, ¿cierto?, a un precio por botella de vino de 5 unidades monetarias y una cantidad de equilibrio de 7.000 botellas de vino, ¿ya? Eso es más o menos para que partamos de esa base. Entonces, yo ahora, lo que me faltaría para seguir, ¿cierto?, con este diagrama lógico de lo que es la microeconomía, el equilibrio, ¿cierto?, oferta y demanda, tiene que ver con lo que se denominan excedentes, ¿ya? Y los excedentes los vamos a obtener principalmente, o por lo menos yo les voy a enseñar a obtenerlos, a partir de lo que son los gráficos, ¿ya? De aquí, que es la importancia de poder graficar, ¿ya?, de la mejor manera posible las funciones de oferta y demanda, tal como los puntos de equilibrio, ¿ya? De esta forma, nosotros podemos generar, ¿cierto?, esta determinación de excedente de una manera precisa, que es finalmente lo que les va a otorgar a ustedes, en primer lugar, que el ejercicio esté bien hecho, y como consecuencia de eso que puedan tener una buena calificación en las evaluaciones. Entonces, vamos a hablar de dos excedentes, ¿ya? Por un lado vamos a tener el excedente del productor y por otro lado el excedente del consumidor, ¿ya? Para poder determinar este excedente, ¿ya?, vamos a trabajar con este equilibrio, ¿ya? Estoy compartiendo la presentación, ¿cierto? No, todos la ven. Y de repente se me puede olvidar. Sí, profesor, sí se ve. Ya. Entonces, tenemos este escenario, este primer escenario, en donde graficamos una función de oferta y una función de demanda para lo que es el mercado de la cerveza. ¿Se acuerdan del ejercicio de la cerveza artesanal, que fue el primero que vimos? Entonces eso es lo que yo tengo graficado acá. Tenemos un precio de equilibrio por botella de cerveza de 30 unidades monetarias y una cantidad de 200, una cantidad de equilibrio de 200 botellas de cerveza, ¿ya? Dicho eso, ¿ya?, de aquí nosotros partimos con lo que es la determinación, la identificación y el cálculo de los excedentes, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Miren,
siempre que nosotros tengamos el gráfico, va a haber un punto de equilibrio que va a separar lo que es el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor va a estar asociado al área, a la superficie, entre el precio de equilibrio y la función de demanda. O sea, ese triángulo que podemos generar ahí de alguna forma, a eso se le denomina excedente del consumidor. ¿Y por qué? ¿Por qué se denomina así? Porque miren, esta función de demanda refleja las intenciones que tienen los consumidores, ¿cierto? Y la disposición a pagar por botellas de cerveza. Entonces, si se dan cuenta, aquí si yo me posiciono en cualquier lugar, ¿ya? De esta función de demanda hasta llegar al precio de equilibrio, todos esos equilibrios que están antes, o todas esas soluciones, ¿cierto? Para la función, presentan un precio, ¿ya? Que es superior a las 30 unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos consumidores o algunos demandantes de cerveza artesanal que están dispuestos a pagar más de 30 unidades por botella de cerveza, ¿ya? Y son todos estos los que están acá. ¿Por qué? Porque acá tengo las botellas de cerveza y acá tengo los precios que están dispuestos a pagar. Entonces, cuando yo calculo el valor numérico de esta área, yo lo que estoy determinando es finalmente cuánto dinero se, entre comillas, ahorraron, ¿sí? Estos consumidores. ¿Producto de qué? De que estaban dispuestos a pagar un precio mayor por botella de cerveza, pero se encontraron con un precio de equilibrio que es mayor a la intención de compra que ellos tenían. Vamos a ponerlo con un ejemplo ya un poquito más práctico. Supongamos ya que ustedes dicen ya, voy a ir a comprar, no sé qué puede ser, un par de zapatos, ¿ya? O zapatillas, ¿ya? Eh, Según lo que yo estimo, ¿ya? El par de zapatillas tiene un precio, o tenía un precio, según lo que yo sé, de 40.000 pesos, ¿ya? Pero pasa que cuando voy a la tienda, me encuentro con que el par de zapatillas está en oferta, ¿ya? Y está a 25.000 pesos. Entonces yo inmediatamente, ¿cierto? Genero esta sensación de felicidad porque yo tenía una intención de pagar 40.000 por la zapatilla, pero producto de este descuento voy a pagar solo 25.000. Me ahorré 15.000 pesos, ¿ya? Eso es un excedente para una persona. Pero ¿qué pasa si hay muchas otras personas en mi misma situación? Y a lo mejor son 100 personas las que fueron a comprar con sus 40.000 pesos, ¿cierto? La zapatilla, pero de último momento nadie sabía, ¿cierto? Y la tienda lanzó este descuento y estaban en 25.000. Entonces todos se van a ahorrar 15.000 pesos, ¿ya? Entonces, cuando yo multiplico la cantidad de zapatillas que se vendieron por los 15.000 pesos de ahorro, tengo el excedente de los consumidores o de los compradores, en este caso de zapatillas. En este caso, todas aquellas personas, aquellos consumidores de cerveza que querían pagar, no sé, 35, 40, 49 unidades monetarias por botella, ¿cierto? Se Profesor, ahorraron, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que no se escuchó nada antes, se pegó en la pantalla. Ah, disculpen. ¿En qué parte quedaron? Cuando estaba hablando de que había mucha gente que Ah, ya, que quería comprar. Eso, ahí. ya, ya. Entonces, supongamos que estas 100 personas, ¿cierto? No sé, a lo largo de toda la región o de todo Chile, todos fueron a comprar ya ese par de zapatillas, ese modelo, esa marca, y se encontraron, ¿cierto?, con que disponían de los 40.000 pesos para comprar, y esa era su intención o su disposición a pagar, pero al llegar al lugar, ¿cierto?, y pagar, se encuentran con que el precio está de oferta, nadie sabía, y es de 25.000 pesos. O que de repente ocurre también en las tiendas, que uno ve el precio en la etiqueta, ¿ya? Y uno dice, ah, ya, perfecto, lo voy a llevar. Y cuando uno pasa por caja, de repente está con descuento. Entonces, se genera un excedente, es decir, un ahorro de dinero para los consumidores. Entonces,
Eso es en términos prácticos el excedente. Ahora, ¿por qué esta área? Porque esta área, ¿qué es lo que está representando? Lo que yo les acabo de decir. Si yo multiplico por 100 zapatillas que se vendieron, significa que 100 personas o 100 compradores se ahorraron 15.000 pesos. Entonces, cuando la multiplico los 15.000 por 100, obtengo todo este ahorro que se generó en ese mercado particular por parte de los consumidores. Y a eso se le denomina excedente. En este caso, cuando yo determino el área de este triángulo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy calculando cuánto fue el excedente total de este grupo de consumidores que compraron cierta cantidad de botellas de cerveza y que por cada botella de cerveza que compraron se ahorraron una diferencia. No sé, algunos querían pagar, como les decía, 35 unidades monetarias, otros estaban dispuestos a pagar 40, otros a pagar 49 unidades monetarias por botella de cerveza, pero al momento de ir al mercado, el mercado plantea un equilibrio de 30 unidades monetarias y se ahorran ese diferencial, ¿ya? Por su parte, el excedente del productor, ¿ya?, va a estar en la parte de abajo del equilibrio. Y en este caso, ¿cómo entendemos nosotros el excedente del productor? Tenemos que considerarlo desde el otro punto de vista, ¿ya? Supongamos que, y así yo creo que lo pueden entender un poquito más fácil. Supongamos que ustedes, y que bueno, el mercado laboral chileno funcionara de una manera más ética y moralmente aceptable, supongamos que están participando de un proceso, ¿ya?, de selección de personal, en donde, no sé, están reclutando personas, ¿cierto?, para trabajar, ya que es el trabajo que siempre han soñado, para lo cual una de las preguntas que le hacen es cuál es su expectativa de renta, ¿ya? Entonces supongamos que ustedes dicen, mi expectativa de renta es de 100, ya por decir un número al azar, de 100, ya esa es mi expectativa de renta. Pero sorpresivamente el reclutador les dice, yo estoy muy conforme, ¿cierto?, con tu currículum, con tu experiencia, creo que puedes aportar para el cargo que te queremos contratar, pero te queremos pagar 200, no 100. ¿Ya? Entonces, también se genera lo que se denomina en economía excedente. O sea, ustedes tenían una idea, iban a cobrar por su trabajo, ¿cierto?, 100, pero les ofrecieron más, ¿ya? Y les van a pagar efectivamente más de lo que ustedes están pidiendo, ¿ya? Este caso es el menos común de todos, pero ha pasado por ahí algunas veces, ¿ya? Y en el caso de las empresas, ¿ya?, sería como, supongamos que cada uno de nosotros es una empresa o tiene una empresa en el que, no sé, producimos zapatillas, ya para seguir con el mismo ejemplo. Cada uno de nosotros produce zapatillas. Y dentro de la determinación de los precios, ¿cierto? No sé, nosotros calculamos nuestra estructura de costos, ¿cierto? Y dijimos, ya, a ver, perfecto, tenemos una estructura de costos en donde producir un par de zapatillas nos cuesta 9.000 pesos, ¿ya? Bajo esa estructura de costos, yo puedo lanzar el producto a un precio de 20.000 pesos al mercado. Y ese es el precio, ¿ya?, con el que yo voy a vender cada par de zapatillas. Pero, ¿cierto?, en el mercado ya hay empresas que venden esa zapatilla que usted produce, ¿ya? Entonces, cuando va a vender su zapatilla, se encuentra con que en el mercado la zapatilla no se vende a 20.000 pesos, sino que se vende a 30.000 pesos. Entonces se genera un excedente de 10.000 pesos por unidad de zapatilla, ¿ya? Considerando, ¿cierto?, que las empresas, como les he comentado, son precios aceptantes. Entonces se someten al precio del mercado, porque ustedes pueden decir, no, pero es que eso significa que yo tengo más barato y puedo vender más rápido mis zapatillas. Bueno, pero consideremos que son precios aceptantes, ¿ya?, y que queremos someternos a las condiciones que establece el mercado, ¿ya? Entonces, bajo esta lógica, en el ejemplo, tenemos un número de empresas, ¿ya?, que está dispuesta a vender la botella de cerveza artesanal a un precio mayor a 30 unidades monetarias, bueno, y superior a 10.
¿ya? Porque la función parte en 10, ¿ya? Por eso aquí tienen que tener mucho cuidado. Entonces, cuando yo determino o quiero cuantificar este excedente, yo lo que tengo que hacer también es determinar el área. ¿Por qué? Porque aquí voy a multiplicar un lado por el otro. ¿Y qué estoy multiplicando en lo concreto? La cantidad de botellas, ¿ya?, que se pudo haber vendido a precio menor a 30 unidades monetarias. Y eso no está representando en este caso un ahorro, sino un incremento, ¿cierto?, de los ingresos de los productores. Y a eso se le denomina en este caso excedente del productor, ¿ya? La idea es bastante lógica, quizá en el mercado, ¿cierto? No siempre funciona de la misma manera, pero bajo el conjunto de supuestos que nosotros hemos colocado, debería funcionar así, ¿ya? O sea, si existiera un mercado de competencia perfecta que funcionara de esa manera en la vida real, lo más probable es que ocurriría esto. Por eso les decía igual hace un momento, si el mercado fuera ético en su comportamiento, deberían ocurrir ciertas cosas similares a esto, a lo que acabamos de explicar. Entonces, para no latearlos más con esa parte, ese es el fundamento un poquito más teórico o de la explicación del por qué se le denomina excedente y cómo se entiende, ¿ya? Vamos a calcular, ¿ya?, el excedente del consumidor y el excedente del productor, ¿ya? Entonces el mismo gráfico, lo achiqué un poquito. Entonces, ¿qué es lo que yo finalmente debo calcular o debo determinar? Esa área, el área de esa figura que está ahí, que es un triángulo rectángulo, que tiene base y que tiene altura, o si quieren, que tiene base y que tiene altura, da lo mismo del lado que lo tomen. Pero para, Profesor, ¿sí? ¿siempre va a ser un triángulo? No siempre, Ah, ya. no siempre. En la función de demanda, perdón, en el excedente del consumidor siempre va a ser un triángulo. Ya. En el del productor, no siempre, porque de ahí les voy a mostrar un ejemplo, porque ¿qué pasa? Bueno, vamos a revisar el otro gráfico y ahí vamos a explicar el otro ejemplo. Pero van a ser figuras como cuadrados, triángulos y rectángulos, ¿ya? No va a ser más que eso. En este caso son dos triángulos, entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿cierto?, para determinar el área de los triángulos. Este triángulo nos va a dar el excedente del consumidor y este triángulo nos va a dar el excedente del productor, ¿ya? Bueno, como es la fórmula del triángulo, base por altura dividido en 2, o es como si calcularan el área de un rectángulo, pero como el rectángulo tiene dos triángulos, entonces por eso obviamente lo dividen en 2, ¿ya? Entonces, excedente del consumidor, en primer lugar. Voy a mover un poquito esto para acá, para explicarlo. Ahí sí, y ahí sí. Ahí sí, ya. Bien, ¿cómo vamos a determinar cuánto vale cada lado? Esto lo vamos a hacer por distancia, ¿ya? Es decir, ¿qué valor tiene ese lado del triángulo, ¿ya?, que va desde 30 a 50. Entonces, para determinarlo de alguna manera más formalmente, vamos a decir que ese lado tiene un valor igual a 50, ay, perdón, a 50 menos 30. Y ahí eso es lo que yo puse acá. Por el otro lado, por este que está acá. ¿Cuánto es el valor de ese? Bueno, ya sabemos, es 200, pero si lo queremos escribir con distancia, ¿cierto? Lo ponemos como 200 menos 0, ¿ya? Por 200 menos 0. ¿Por qué? 200, y bueno, parte en 0, ¿ya? Por eso 200 menos 0. Y todo eso dividido en 2, ¿ya? Entonces me queda que 50 menos 30 es 20, y que 200 menos 0 es 200. 20 por 200 es 4000, y 4000 dividido en 2 es 2000. O sea, el excedente de los consumidores de este mercado de cerveza artesanal es de 2000 unidades monetarias. Es decir,
si yo considero el ahorro que generaron, ¿cierto? Todos los consumidores que estaban dispuestos a pagar más de 30 unidades monetarias por botella de cerveza, si yo los sumo todos esos ahorros, me da 2.000 unidades monetarias. ¿Ya? En el caso del productor, exactamente lo mismo, lado por lado. Entonces tenemos este lado, que igual a lo que hicimos anteriormente. Y bueno, y aquí explico un poquito por qué lo hacemos así, miren. En este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando pusimos ese lado, todos sabemos que es 200, ¿ya? Nadie podría discutir que es 200, pero yo lo puse como un 200 menos 0. ¿Por qué? Porque uno podría cometer el error de medir este lado como 30, porque dice, claro, ahí está el 30, pero no hay que olvidar, ¿cierto?, que la función parte en 10, no parte en 0. Si partiera de acá, perfecto, es 30. Entonces, por eso le trato de colocar un poquito cuál es la distancia o la diferencia, ¿ya? Entonces, ese lado no mide 30, ¿ya? Sino que mide 30, pero menos esa distancia que no está considerada dentro de la función. Entonces, 30 menos 10. Y eso multiplicado por ese lado, que ya, por lo que hemos dicho anteriormente, es 200 menos 0. Y todo eso dividido en 2, puesto que igual es un triángulo rectángulo. De esa forma me queda 30 menos 10 es igual a 20 y 200 menos 0 es igual a 200. 20 por 200 es 4000, 4000 dividido en 2 es 2000. O sea, el adicional, si yo sumo todos estos productores que podían y querían, estaban dispuestos a cobrar un precio menor a 30 por botella de cerveza, generaron un ingreso extra, un ingreso adicional. Y si yo sumo esos ingresos adicionales por todas las botellas de cerveza que componen el equilibrio, ¿ya? Eso totaliza 2.000 unidades monetarias. Y eso es el excedente. O sea, ¿cuánto es el excedente del consumidor? 2.000 unidades monetarias. ¿Cuánto es el excedente del productor? 2.000 unidades monetarias. Esto se suma y se compone, ¿cierto?, lo que se denomina excedente total, ¿ya? En este caso sería la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor, es decir, 4.000 unidades monetarias. Como la idea del mercado de competencia perfecta es que todos los agentes ojalá ganen, ¿ya? O, o el bienestar, ¿cierto?, de los agentes sea mayor. Por esa razón me interesa medir tanto lo que ahorran los consumidores como lo extra, ¿cierto?, que generan los productores, ¿ya? Así que preguntas hasta esta parte, comentarios, si es que hay algo que no quedó muy claro o si se trabó la clase para volver a repetirlo, ya todo es bienvenido. O se entiende hasta el momento. Sí, profesor, por lo menos por mi parte, sí. Bien, miren, lo que vamos a hacer, basándonos en la consulta que hizo Francisca, es trabajar con el otro ejercicio que teníamos. Pero con una parte, ¿ya?, en particular. A ver, voy a tratar de generar este gráfico. Ya, miren, se dan cuenta, el siguiente, voy a ver si estoy proyectándolo, sí. El siguiente gráfico, que es este fue el que construimos, ¿cierto?, para el ejercicio que estábamos viendo anteriormente con las botellas de vino. Y acá igual podemos determinar los excedentes, ¿ya? Es un desafío un poquito más complicado, puesto que el gráfico tiene más funciones, ¿ya? Pero miren, lo que yo quiero que presten atención un poquito en esto. Cuando se genera un equilibrio entre la línea amarilla, entre la primera función de oferta en esa amarilla, y cualquiera de las dos funciones de demanda, la función parte de cero.
Por ende, cuando yo quiera determinar el excedente del consumidor, ya sea de esta línea, de la gris, va a ser un triángulo. Y si yo quiero determinar el excedente del consumidor también, pero con esta línea azul, o con esa función de demanda azul, también va a ser un triángulo. Ya en eso no hay ningún problema. Pero ahora si nos vamos al excedente del productor, ¿ya? Y aquí es donde vamos a empezar probablemente con algún inconveniente. Nosotros tenemos que cuando lo hacemos con la función de oferta amarilla, tenemos para el primer equilibrio un triángulo. Ya, en eso no hay ningún problema, se calcula igual con el área del triángulo. Pero si lo hago con esta que es de color naranja, ¿ya? El excedente tiene otra forma, porque sería eso, ¿ya? Hasta acá. O sea, tengo un triángulo acá. No sé si se ve el mouse, ¿cierto? Tenemos un triángulo acá, pero acá tenemos otra figura, ¿ya? Entonces ahí se nos complica poder calcular, o sea, no se nos complica, sino que no nos basta con el área del triángulo, sino que tengo que considerar dos figuras. Y ahora, otra cosa más, que en algunos casos esa figura que se vuelve a generar no siempre, en este caso no es así, pero no siempre va a estar clara en cuanto al valor de sus lados, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con este gráfico que está un poquito más complicado y, y de ahí ustedes van a entender, ¿cierto?, cómo es esto de que hay dos figuras, de que hay probablemente un cuadrado o un rectángulo y un triángulo. Entonces voy a tratar de generar este mismo gráfico. Entonces lo voy a copiar. Bien, por mientras que yo hago esto, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en las demás asignaturas? ¿Qué les ha parecido la carrera hasta el momento? ¿Era lo que esperaban? ¿O aún hay cosas que no les parecen tan entretenidas o tan interesantes? Bueno, es libre, obviamente. El que quiere hablar puede hacerlo. Si alguien no quiere hablar, se entiende perfectamente, ¿ya? ¿Ninguno quiere hablar? ¿No? ¿Nadie? Hoy día parece que no tenemos mucho ánimo hoy día, profesor. Es martes, claro, es recién martes, entonces, efectivamente. Eh, No, pero está bien su pregunta. Profesor, pero yo tenía una acotación con respecto a su venta de la zapatilla. ¿Qué ¿Qué pasa si cosa? la zapatilla que compra está fallada? La Si están viene, vendiendo en oferta porque está fallada. claro, es que ahí ya estaríamos hablando de una distorsión del mercado, o sea, hay un atributo, miren, acuérdense que uno de los supuestos del modelo de competencia perfecta es que los bienes son homogéneos, ¿ya? Entonces ahí ya se estaría faltando al supuesto de homogeneidad. Entonces no sería el mismo producto, puesto que tiene un atributo particular que le otorga desventaja al bien, que en este caso sería una falla, ¿cierto? No sé, a lo mejor por ahí tiene un problema en la suela, tiene una quemadura, o una marca en la superficie de la zapatilla, ya el cordón está medio defectuoso, entonces no sería exactamente el mismo bien, ¿ya? Entonces, por ahí podría responder a eso. Y ya si fuera repetitivo esto, se tendría que generar un segundo mercado con todos estos productos que son defectuosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de repente en ciertos outlets en donde hay ropa, ¿cierto? O vestuario que se vende a menor precio, que es castigado con un menor precio producto de una falla técnica, ¿ya? Y es otro mercado, es un mercado aparte. ¿Y por qué es otro mercado? Porque, tal como dice su compañera, ¿qué pasa si yo coloco esa zapatilla que tiene una falla? Supongamos que ya hay una zapatilla del par que viene sin cordón, ¿ya? Y yo igual la quiero vender a 25.000 pesos, ¿ya? Ahí tenemos un problema, o sea, el comprador, no sé, probablemente no va a querer pagar los 25.000 pesos hasta que, ¿cierto?, esté el cordón incorporado en la zapatilla. Y si ya se trata de una falla
mucho más grave, lo más probable es que la misma tienda, ¿cierto?, decida por bajar el precio, que es lo que ocurre también en algunas tiendas de repente. Pero muy, muy buena pregunta. Ya, esa es la idea, que no se queden con dudas. Entonces, miren, yo acá tengo el gráfico, creo que es el mismo, ¿sí? Es el mismo gráfico. Y acá tengo 3 puntos de equilibrio, ya que yo los voy a tratar de identificar. A ver si me resulta. Ahí. Etiqueta de datos. Todavía no se ve el Word, ¿cierto? ¿O sí? No, no se ha visto. Miren, lo que yo tengo acá es esto. Ahí está el gráfico, ahí sí. Ese gráfico, ¿ya? Es el que habíamos construido para, para el equilibrio, para los 3 equilibrios, perdón, de lo que es el mercado del vino tinto, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a calcular los excedentes para los 3 escenarios, ¿ya? Entonces, para el primer equilibrio, para el segundo equilibrio y para el tercer equilibrio. Entonces voy a tratar de modificar el gráfico para que nos dé los 3 resultados que andamos buscando. El primer equilibrio se componía, ¿cierto?, de lo siguiente. Teníamos 5 y 5.000. Teníamos lo siguiente. Ese era el primer equilibrio, ¿cierto? En donde teníamos una función de oferta que parte desde 0, ¿ya? Y una función de demanda que tiene como precio tope 10, como cantidad tope 10.000, cuyos equilibrios son el precio de equilibrio 5 y la cantidad es 5.000, ¿ya? Esto que está acá, nosotros vamos ahora a obtener el excedente del consumidor. Entonces voy a un poquito correr esto hacia el lado de nuevo para poder hacer la figura. Entonces, vamos a tratar de que ustedes puedan tener claro cuál es el triángulo y dónde están las diferentes figuras geométricas que nosotros identificamos para poder construir, ¿cierto?, cada uno de los excedentes y para poder calcularlo. Entonces tenemos eso. Ahí. Y está al final acá. Ahí sí. Bien. Entonces, esa línea negra que yo acabo de trazar ahí, está para identificar cuál es el precio de equilibrio, que es 5, ¿sí? Y ahora yo voy a indicar, ¿cierto?, dónde está la cantidad de equilibrio, que inicialmente, ¿cierto?, habíamos dicho que era 5.000, ¿ya?, que es lo que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, el excedente del consumidor sería esto que tenemos acá, y el excedente del productor sería esto que tenemos acá. Es decir, para calcular el excedente del consumidor, tengo que determinar cuánto es el valor numérico, ¿cierto?, de esa área, de la que está arriba del precio de equilibrio, y para determinar el excedente del productor, tengo que determinar esa área, que está bajo el punto de equilibrio, pero sobre la función de oferta, ¿ya? Entonces acá lo vamos a hacer. Voy a mover un poco. Bien. Entonces, excedente del consumidor, yo le coloco S, ¿ya? S es igual a lo siguiente. A ese lado, que es 10 menos 5, 10 menos 5, multiplicado por ese lado, que es 5.000, ¿ya? O 5.000 menos 0. 5.000 menos 0.
Y todo eso dividido por 2, puesto que se trata de un triángulo. Y ahora lo único que hacemos, bueno, esto no tiene mucho de complejo, sino que más que nada poder identificar bien ya los lados. Y si se dan cuenta, el gráfico es el que importa un poquito aquí, que esté bien hecho, porque si no está bien hecho ya tenemos un problema. Entonces 10 menos 5 es 5, por 5.000 menos 0 es 5.000, todo eso dividido en 2. 5 por 5.000 es 25.000, y dividido en 2 es 12.500. 12.500 unidades monetarias. Ese es el excedente del consumidor. Eso es lo que se ahorraron los consumidores, todos los que querían pagar, o todas esas botellas de vino que se vendieron a un precio mayor, perdón, a un precio menor al que tenían dispuesto a pagar los consumidores, y que estaba por sobre las 5 unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa misma idea, vamos a calcular ahora el excedente del producto. Aquí yo la represento con un EP. Y lo mismo, ese lado, que es 5, ¿ya? O que es 5 menos 0, perdón, 5 menos 0, multiplicado por ese lado, 5.000 menos 0. Menos 0. Y todo eso dividido en 2. ¿Ya? Entonces eso me va a quedar 5 menos 0 es 5, por 5.000 menos 0 es 5.000, y eso dividido en 2. O sea, estamos hablando nuevamente de 25.000 dividido en 2, o 12.500 unidades monetarias. Entonces ahora la pregunta, ¿cierto? Es, bueno, acá podemos poner también excedente total, que lo vamos a representar con T, perdón, 16, ahí sí, T es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Ya? Esto quiere decir que es 12.500 más 12.500, es decir, 25.000 unidades monetarias. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos agentes ganó más? Los dos ganaron lo mismo, ¿cierto? Los consumidores o el grupo de consumidores se ahorró 12.500 unidades monetarias, el grupo de productores ganó como un ingreso adicional 12.500 unidades monetarias. Ya, ese es el primero. Vamos a hacer el segundo equilibrio. En donde el segundo equilibrio, lo que ocurrió fue lo siguiente. Ya todavía no teníamos esto. Lo que ocurrió fue que hubo un desplazamiento de la función de oferta hacia la derecha, en donde la función la función de demanda hacia la derecha, en donde la función de demanda gris, en donde primero teníamos el equilibrio 5 y 5.000, pasó a ser ahora la función de demanda de color azul. Entonces voy a borrar la gris, porque eso es lo que pasó en el mercado, ¿ya? Y esto nos permitió, ¿qué cosa? Obtener un nuevo equilibrio, el cual se compone, ¿cierto?, de un precio igual a 6 y una cantidad igual a 6.000. Y eso es lo que voy a poner también con la línea, como lo hice en el caso anterior. Una línea negra, entrecortada, finalmente va desde aquí, ahí, y que también nos indica, ¿cierto?, cuánto es la cantidad de equilibrio. Ese es el equilibrio. O sea, el precio por botella de vino es de 6 unidades monetarias y la cantidad de botellas de vino es de 6.000 unidades. ¿Ya? El excedente del consumidor y del productor no cambian de lugar, siguen manteniéndose en el mismo lugar en el que estaban en el caso anterior. La única diferencia es que cambian los valores, ¿ya? Es decir, cuánto vale cada excedente. El excedente del consumidor va a seguir siendo ese triángulo, pero se dan cuenta que antes venía de 10 a 5 y ahora va de 6 a 12, ¿ya? Y en este caso también, en el otro lado del triángulo,
Antes iba de 0 a 5.000 y ahora va de 0 a 6.000. Y en el del productor también hubo cambios, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar, perdón, vamos a determinar cuánto es el valor numérico de cada uno de los excedentes. Entonces, excedente del consumidor va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a esa distancia o a ese lado, es decir, entre 12 y 6. 12 menos 6. Y eso va a multiplicar a este lado, que es 6.000 o 6.000 menos 0. Y todo eso dividido en 2 porque, como les decía recién, seguimos con un triángulo. Entonces, en la parte de arriba, 12 menos 6 es 6. 6.000 menos 0 es 6.000. Y todo eso está dividido en 2. 6 por 6.000 es 36.000. Y todo eso dividido en 2 nos da 18.000 unidades monetarias. ¿Ya? Ese es el excedente del consumidor. ¿Cuánto era anteriormente? 12.500. ¿Ya? Aumentó, ¿cierto? Entonces veamos si en el caso del excedente del productor ocurre exactamente lo mismo. Entonces tenemos lo siguiente. Excedente del productor es igual. Ese lado, que es 6 o 6 menos 0, va a multiplicar a ese lado, ¿ya? Que es 6.000 o 6.000 menos 0. Aparentemente, ¿cierto? Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces tenemos 6 menos 0 multiplicado por 6.000 menos 0 y todo eso dividido en 2. Es decir, 6 por 6.000, todo eso dividido en 2. 6 por 6.000 es 36.000. Y dividido en 2 son 18.000 unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, la misma pregunta, ¿cierto? ¿Cuál de los dos agentes ganó más? Ninguno. Los dos ganaron exactamente lo mismo y conforman un excedente total que se compone por 18.000 unidades monetarias del consumidor y 18.000 unidades monetarias del productor, lo que da un excedente total de 36.000 unidades monetarias. ¿Ya? Y ahora pasamos al que sí nos interesa un poquito más, que es el siguiente. Teníamos la siguiente situación. La función de oferta inicial era la amarilla y la de demanda que teníamos ahora era la azul. Pero ¿qué pasó? Hubo una mejora tecnológica que desplazó la función de oferta desde la amarilla y ahora es esta función de oferta, ya la de color naranja. Entonces vamos a borrar la amarilla y ese es el equilibrio que tenemos ahora. Entonces acá ya se nos complica un poquito más a nivel gráfico por lo menos. Entonces yo voy a insertar nuevamente las líneas que nos van a permitir identificar, ¿cierto? Cuáles son los puntos que nos interesa medir de alguna manera. Ya tenemos ese. Y este, que es 7.000. Ese es el equilibrio, ¿ya? En lo concreto, porque en el otro teníamos todos los gráficos, pero, o sea, perdón, todas las funciones. Pero este es el equilibrio, ¿ya? Precio de equilibrio 5, cantidad 7.000, ¿ya? Entonces, si aquí ustedes notan, ¿ya? El excedente del productor tiene una pequeña distorsión, ¿ya? Hay un cambio, ya no es un triángulo. El del consumidor no hay ningún problema, y de hecho lo vamos a determinar ahora mismo. Entonces vamos con el del consumidor, antes que todo, excedente del consumidor es igual. Es igual a lo siguiente. A ese lado, que es 12 menos 5, multiplicado por este lado, que es 7.000 o 7.000 menos 0.
Todo eso dividido en 2. 12 menos 5 es 7. Y 7000 menos 0 es 7000. Es decir, 7 por 7000, 49.000 dividido en 2. Estamos hablando de 24.500, creo que es la cifra. 24.500 unidades monetarias. ¿Ya? Y ahora, el que es un poquito más extraño, ¿cierto? Que es el excedente del productor. Excedente del productor. Y aquí vamos a ver cómo lo determinamos, ¿ya? Entonces, vamos a diferenciar, y aquí voy a trazar otra línea, para que podamos diferenciar un poquito las figuras. Ya, tengo lo siguiente. Eso es lo que está pasando acá, ¿cierto? Tengo, no, esta la voy a achicar un poquito porque esta es hasta ahí nomás. Hasta ahí. Ya, tengo lo siguiente. Tengo que calcular el excedente en base a esto, a esa figura que está ahí, y a esta que está acá, ¿ya? Entonces, vamos a determinar cuánto vale cada una de esas áreas. En primer lugar, identificar, ¿cierto?, qué es cada figura. En este caso se trata de un rectángulo, ya que aquí parece cuadrado, pero que finalmente es un rectángulo, puesto que esto es 2000 y esto es 5, o sea, es más largo horizontalmente. ¿Ya? Pero que finalmente no tiene problema, o sea, para calcular el área es multiplicar lado por lado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ese lado por ese lado nos va a dar esa superficie y esa parte del excedente del productor, o sea, 5 menos 0, y eso va a multiplicar a este lado, que es 2000 o 2000 menos 0. Y en este caso no iría dividido por 2, puesto que se trata de un rectángulo. ¿Ya? 5 menos 0 es 5, 2000 menos 0 es 2000, por ende 5 por 2000 es 10.000. 10.000 unidades monetarias, esa parte. Pero ahora necesitamos también conocer cuánto es el valor de esa superficie. ¿Ya? Entonces, eso sí que lo vamos a determinar con la fórmula que veníamos trabajando anteriormente. Ahí sí. Y que sería ese lado, ¿que cuánto vale? Vale lo mismo que el de acá, o sea, 5 menos 0. Y eso va a multiplicar a este lado. ¿Y ese lado cuánto vale ahora? Vale 7000 menos, llega hasta ahí, 2000. ¿Ya? Entonces serían 7000 menos 2000. Y todo eso dividido en 2. Eso es igual. 5 menos 0 es 5. 7000 menos 2000 es 5000. Y todo eso dividido en 2. O sea, 5 por 5000 es 25.000. Dividido en 2 es 12.500 unidades monetarias. Por ende, el excedente del productor, el excedente final del productor sería igual a este, a 10.000, más 12.500, que es el que determinamos en la parte de abajo. Es decir, 22.500 unidades monetarias. Dando, ¿cierto?, finalmente un excedente total que se conforma de el excedente del consumidor, 24.500 unidades monetarias, más el del productor, 22.500 unidades monetarias. Esto es igual a, y aquí voy a sumar con calculadora,
24.500 más 22.500, 47.000. ¿Ya? 47.000 unidades monetarias. Entonces ahora, hecho los cálculos, ya quiero preguntar primero si hay alguna duda respecto a los cálculos para después comentar conclusiones al respecto. ¿Ya? Si se entiende, si hay algo que no haya quedado claro, que necesitamos reforzar esa idea, ¿ya? Me dicen, por favor. O si queda claro, que bien, porque igual puede ser un poquito más enredado quizás, o como conlleva un paso adicional, puede quizás alguno haberse perdido. O se entiende bien la idea que acabamos de explicar. O aún están procesando la información. Yo lo entendí, profe. Perfecto. Muchas gracias por el aporte. Profesor, Sí, lo que dígame. sí, en la pregunta, ahí en el primero, ¿cierto? Usted no lo dividió por dos. ¿En cuál? En, ¿En este? en el que, en el que dice El 5 menos 2, rectángulo. ese. Sí, el rectángulo. Claro, porque el área del rectángulo es A por B solamente, el lado por lado. ¿Ya? No tienen que dividirlo por dos. En el triángulo sí. ¿Ya? En el Ya, cuadrado, profesor, gracias. sí, en el cuadrado y en el triángulo, perdón, en el cuadrado y en el rectángulo no tienen que dividir por dos. ¿Ya? Solo en los triángulos. Voy a revisar el chat. Alguien habló al chat, creo. Ya, se entiende bien. Qué bueno que lo entiendan. Entonces ahora nosotros podemos comparar, ¿ya? Que esa es la idea de todo esto. En primer lugar, comparemos los excedentes totales para ver, desde el punto de vista de los excedentes, cuál es una mejor solución, ¿ya? De alguna forma, cuál genera mayor bienestar. Entonces la primera genera un excedente total de 25.000 unidades monetarias, la segunda situación 36.000 unidades monetarias y la tercera situación 47.000 unidades monetarias. Evidentemente que es mucho mejor la tercera. ¿Y cómo podemos también aseverar eso? Puesto que hay una mejora tecnológica la cual permite a la empresa producir mejor o a las empresas producir mejor, bajar su estructura de costos y producir más al mismo tiempo, con un precio mayor. Y por otro lado, los consumidores tienen más ingresos, por ende pueden acceder a una mayor cantidad de, en este caso, botellas de vino, lo cual genera satisfacción ya dentro de lo que son los hábitos de consumo de ellos. Ahora, si lo vemos del punto de vista de los excedentes individuales, ¿ya? En el primer caso, ambos ganan lo mismo, ¿ya? Excedente del consumidor y el productor es exactamente igual. En el segundo caso, lo mismo. Y en el tercer caso ya se produce una diferencia en donde los consumidores ganan 2.000 unidades monetarias más que los productores, ¿ya? Entonces hay un poquito ahí el incremento del excedente, de los excedentes, perdón, se traduce en un excedente mayor para el consumidor en comparación al excedente que obtiene el productor. Y si lo vemos individualmente, ¿cierto? Vemos que es progresivo, es decir, si pasamos de la primera situación a la segunda, tanto el consumidor como el productor ganan más excedente. Y si pasamos de la segunda a la tercera, lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nos hacen escoger una de estas tres situaciones, ¿ya? Lo más probable es que nos quedemos, ¿cierto?, con la tercera, puesto que se producen más excedentes, ¿ya? Y hay mejoras tecnológicas y incremento de los ingresos de los consumidores. Esos son los excedentes, ya no es nada tampoco del otro mundo, pero sí es interesante poder entender un poquito
cuál es el análisis que se lleva a cabo, ¿cierto? Para poder entender un poquito cuál es su utilidad, ¿ya? Puesto que viene por ahí, viene del punto de vista de lo que ahorran los consumidores y de lo que podrían generar como un ingreso adicional los productores. Así Disculpe, que, profesor. sí, Se me había quedado el micrófono abierto. ya no importa. Estaba De, retando a mi gato, lo siento. de hecho, me di cuenta, pero no quise hacer nada al respecto, que de repente hay algunos que igual les pasa, pero se genera como más interrupción en la clase, entonces yo los muteo. Pero en este caso no presentó mayor problema, así que, ¿qué se le va a hacer? ¿Ya? Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Fran lo hace a propósito, Eh, ¿Ah? la Fran lo hace a propósito, eso interrumpir la clase, porque está acostumbrada. Hablando de la materia, Atención. profesor. ¿Siempre es más conveniente donde hay más excedentes? Eh, Debería ser más conveniente, sí, sí, por lo menos lo que hemos revisado hasta el momento, sí, es lo más conveniente, por lo menos hasta esta instancia, en donde no se establecen controles de precio ni nada parecido, ¿ya? Porque de repente los controles de precio, ¿ya?, favorecen más a un agente que al otro, pero hasta esta parte, ¿ya?, va a ser mucho mejor solución cuando tengamos más excedentes a que cuando tenemos menos excedentes, ¿ya? Otra pregunta. Ujú. ¿El excedente del consumidor siempre es un descuento, no, ¿cómo es? Un descuento, un ingreso adicional? Sí, sí, efectivamente. Es que el tema de los ¿O, excedentes, sí, o ese es del productor, el ingreso? a ver, el ingreso adicional ya va a ser del productor, ya, porque el productor es el que vende. Entonces el consumidor, más allá de decir ingreso, técnicamente se trata de un ahorro, ¿ya? De un ahorro producido, ¿por qué? Porque hay una diferencia en la disposición a pagar y lo que finalmente termina pagando. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que se hace una encuesta, ¿ya?, para determinar cuál es la disposición a pagar por un aceite de oliva, ¿ya?, que tiene, no sé, 50% de aceite de coco. ¿Ya? Un nuevo aceite que tiene 50 de oliva, 50 de coco. ¿Cuál es la disposición a pagar? Entonces se encuesta, ¿cierto?, a una muestra de cierta cantidad de personas y a cada una de ellas se le pone, ¿cierto?, ciertas características, se le explica de qué se trata el producto y se les pregunta, ¿cuál es la disposición que usted tiene a pagar por este nuevo producto? ¿Ya? Entonces, muchos van a decir, no sé, 5.000 por el litro, 7.000 por el litro, 4.000 por el litro, ya podemos generar distintos precios, disposiciones a pagar. ¿Eso qué quiere decir? Que si el producto estuviera en el supermercado, eh, yo hago este juego del valor del dinero, del valor subjetivo del dinero. O sea, ¿qué pasa si una botella de aceite, o si esta botella de aceite de oliva coco tiene un precio de 50.000 pesos por litro? Entonces yo ahí hago el juego, el valor del dinero. ¿Valoro más los 50.000 pesos conmigo o comprando la botella de aceite? ¿Ya? Entonces se empieza a generar este juego y bajo la disposición que yo tenga a pagar, finalmente yo hago la comparativa, porque ¿qué pasa si este producto no sale con 50.000 pesos? O sea, no es el precio de 50.000, sino que está a 2.000 pesos el litro en el supermercado y yo cuando me encuestaron dije que estaba dispuesto a pagar 5.000. Entonces yo tengo esa idea, voy al supermercado y digo, sí, voy a llevar este nuevo producto que está de lanzamiento y ya más o menos sé cuánto es lo que va a tener de precio, que es 5.000. Y voy y me encuentro con que está a 2.000 pesos. Entonces genero un ahorro de 3.000. Yo como consumidor individual. Pero esto no me va a pasar solo a mí, sino que a muchas otras personas. ¿Ya? Por eso es que el ejemplo de la oferta es muy acertado para poder entender el excedente del consumidor, porque es lo que comúnmente pasa, ¿ya? O cuando uno compra un producto que no sabe que está en oferta, también uno dice, ya, lo voy a llevar, perfecto, y se encuentra con que está con un descuento y por ende eso me permite generar un ahorro. Y eso yo después lo cuantifico
para los distintos consumidores que estaban en mi misma situación, ¿ya? Pero eso es el excedente, ¿ya? No creo que sea tan complejo de entender, quizás de llamarlo como excedente, sí, o de cuantificarlo en el gráfico, probablemente sí, pero finalmente es una situación a la que estamos envueltos todos, ¿ya? En las diferentes compras que realizamos, o en el caso de que alguien sea empresa o tenga una empresa, o en la empresa que trabajen, es algo que también cotidianamente puede ocurrir, ¿ya? Así que voy a ver, miren, voy a proyectar ahora la presentación para ver. Profesor, Sí, dígame. ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede esto que hizo usted ahora, el ejercicio, subirlo así como allí? Sí, ¿O algo? sí, ¿Ya? Por sí, favor. lo tengo hecho, así que lo voy Gracias, a profesor. guardar para que lo tengan también ahí. Bien, entonces miren, esos son los excedentes, los famosos excedentes. Ahí está un poquito cuál es la identificación de dónde está cada cual. Ese es el que hicimos recién. Y lo otro que vamos a revisar el día de hoy, ya vamos a hablar de elasticidades. ¿Ya? Elasticidades. Entonces, quiero tomarme unos minutos quizás para introducir más que nada el concepto de elasticidad y probablemente revisar la primera elasticidad. Entonces, cerramos con excedentes, ¿ya? Esto también entra en el certamen, el tema de los excedentes, y en el práctico también se va a preguntar. Es importante que puedan manejar no solo el cálculo de las funciones, sino también la generación de los gráficos, porque si se equivocan en el gráfico, lo más lógico, ¿cierto?, es que esté incorrecto también la determinación de los excedentes, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta también. Profesor, una Sí, pregunta antes de cerrar este tema. Cuando grafiquemos, si nos enreda mucho, ¿podemos hacer diferentes gráficos sí, para que quede más limpio y no con tanta raya? sí, sí, ¿Se puede? sí, sí se puede. De hecho, esa es la idea porque Ya. yo lo trato de hacer todo junto de repente para mostrar cuáles son los cambios que se generan, ¿ya? Verlos todos en el mismo gráfico, pero efectivamente, si a ustedes les acomoda hacerlos separados, y para mí también es mucho más fácil entender los dibujos que vayan a hacer, ¿ya? Bien, entonces, como les venía comentando, ya estos son los excedentes, o sea, en la unidad 2, perdón, que es la que estamos viendo, hemos hablado de mercados y competencia, ¿cierto? Hablamos de los supuestos del modelo de competencia perfecta, hablamos de algunos mercados de competencia imperfecta, hablamos de lo que es la oferta, de lo que es la demanda, de lo que es la función de oferta, la función de demanda, de las variables como el precio, ¿cierto?, que tienen incidencia en la cantidad demandada u ofertada, y de las variables ya como el ingreso, ¿cierto?, la cantidad de población, la tecnología, que tienen incidencia en la demanda o en la oferta. ¿Ya? Que, acuérdense que son conceptos diferentes, demanda y cantidad demandada. Y ahora hablamos de los excedentes. ¿Ya? Pasamos también por el equilibrio, precio, cantidad, desplazamiento de las funciones. Y ahora caemos al tercer y último tema de la unidad 2. Esta yo creo que es la que nos va a tomar más tiempo porque es un poquito más complejo. Requiere tanto el cálculo como el análisis, pero un poquito más en profundidad, ¿ya? Entonces primero que todo, voy a dejar yo creo el fundamento teórico en estos minutos, y de vuelta del break vamos a explicar con ejercicios, ¿ya?, cómo funcionan estas elasticidades, ¿ya? Entonces, acá está la definición de lo que es la elasticidad, y la elasticidad la vamos a entender como una medida, ¿ya?, ¿de qué? De la sensibilidad que tiene la cantidad tanto demandada o que es ofrecida o ofertada por los productores
ante variaciones en ciertas variables que pueden ser el precio del bien que yo estoy estudiando, el ingreso del consumidor o el precio de un bien que pueda tener relación con el que yo estoy estudiando, ¿ya? Entonces, a nivel práctico, ¿cómo lo entendemos o qué utilidad tiene este tema de las elasticidades? Miren, años atrás, no sé si todavía seguirá siendo así, la verdad lo desconozco, creo que ya no es así, pero años atrás se criticaba mucho la política de imponer impuestos, ¿ya?, a los cigarrillos como medida para disminuir, ¿cierto?, su consumo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba, ¿cierto?, es que al consumidor de cigarrillo le daba exactamente lo mismo si el cigarrillo subía de precio. Lo compraba igual, ¿ya?, lo fumaba igual. Sobre todo si hay cierto rasgo de dependencia del cigarrillo, ¿ya? También, no sea una persona que lo va a comprar igual. No sé si por ahí hay algunos casos, ¿cierto? De repente personas que están mal por el tema de fumar, ¿ya? En cuanto a su salud, ¿cierto? Tienen problemas de salud por fumar, pero siguen fumando porque les es muy difícil dejar de fumar. Entonces en el precio ocurría exactamente lo mismo, o sea, les podían subir mucho el precio del cigarrillo como medida, ¿cierto?, para disminuir su consumo, pero no tenía ningún efecto. Y ahí entran en juego las elasticidades, ¿ya? Porque este fenómeno finalmente lleva a determinar y decir, pero a ver, antes de generar una política de poner impuestos, estudiemos, analicemos qué efecto real tiene la variación del precio del cigarrillo en el consumo de cigarrillo, que probablemente no va a tener efecto, ¿ya? Y de ahí tiene utilidad hablar de elasticidades, ¿ya? O por ejemplo, hay ciertos bienes de consumo básico, ¿ya?, para la mayor parte de la población. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? Por ejemplo, si el pan, ¿ya?, aumenta de precio, entonces sube, no sé, a 100.000 pesos el kilo de pan. Es un disparate, pero supongamos que ocurre, ¿ya? También es importante estudiar qué va a pasar con el consumo de pan dado esta variación en el precio, ¿ya? O lo otro, ya por ejemplo hay casos en donde, no sé, a mí me pasó hace 2 meses atrás aproximadamente, eh, mi señora esposa, ¿cierto?, estaba complicada de salud y tuvo que ser intervenida de gravedad, ¿ya? Entonces, nosotros llegamos el día viernes a mostrar los exámenes a la clínica y ese mismo día viernes le dicen, no, tú tienes que operarte hoy, ¿ya? Entonces, ahí también, ¿cierto? Independientemente de lo, bueno, y de hecho el diagnóstico era, si no se opera hoy, va a tener complicaciones que probablemente, o sea, ni sabemos qué es lo que pueda pasar, ¿ya? Si no se interviene hoy. Entonces, ahí uno puede decir, bien, ¿cuánto es el costo de la cirugía? Ya, vale X, ¿ya? O vale 2X, o vale 5X. Pero ante esta situación de vida o muerte, uno, ¿cierto?, como que de repente el tema de lo que pueda costar la cirugía pasa a un segundo plano, ¿ya? Entonces, ante situaciones de emergencia, finalmente uno no se pone así como decir, ah, las zapatillas están más caras de lo que yo pensaba, no las voy a comprar hoy. No, porque es una situación, ¿cierto?, de vida o muerte. Entonces ahí también tiene sentido la elasticidad, ¿ya? Y ahí se habla, por ejemplo, de que una operación de apendicitis es inelástica, o sea, independientemente te cobren lo que te cobren, ya tengas que pagar o no tengas que pagar, tienes que hacértelo igual, o si no pone en riesgo tu salud, ¿cierto? Entonces, ocurre esto, y de ahí viene la utilidad, ¿cierto?, de estudiar el tema de las elasticidades, de saber cuál es la sensibilidad que tiene la cantidad demandada o la demanda o la cantidad ofertada o la oferta de un bien o de un servicio ante los diferentes cambios que se pueden producir en algunas variables, ¿ya? Particularmente, en este curso vamos a revisar 5 elasticidades, ¿ya? Primer grupo de elasticidades son las relacionadas a la oferta, ¿ya?
tenemos la elasticidad precio de la oferta y la elasticidad cruzada de la oferta. Y en segundo lugar tenemos la elasticidad de la demanda como grupo, donde vamos a estudiar la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Lo más probable es que nos focalicemos en este segundo grupo, en el de la demanda, que tiene que ver con los consumidores, ¿ya? Porque, como les decía, es un tema un poquito más profundo, probablemente sea mejor entender en mayor profundidad un grupo que poder entenderlas todas, ¿ya? Entonces, vamos con lo primero. Elasticidad, precio de la demanda. ¿Cuál es el objetivo de esta elasticidad? ¿O qué es lo que busca? Busca medir, ¿ya? ¿Cuál es el efecto, ¿ya?, de una variación en el precio, ¿ya?, en la cantidad que es demandada de un bien o un servicio. Sí, un servicio. Entonces, busca medir cuán sensible es la cantidad demandada ante la variación en el precio de este bien o servicio. Aquí está la fórmula. ¿Ya? Yo entiendo que ustedes están en álgebra, por ende no tienen cálculo, creo que el técnico no tiene cálculo, entonces no vamos a revisar esta primera fórmula, ¿ya?, que es más fácil de desarrollarla, pero que finalmente necesita que ustedes puedan entender otro contenido que probablemente más adelante lo revisen, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con esta parte de la fórmula. Elasticidad precio de la demanda, que lo vamos a representar con eso, ¿ya?, EPX, es igual, arriba, la variación de la cantidad demandada, ¿ya?, eso es la variación de la cantidad demandada, dividido por la variación en el precio, ¿ya? Ya, ¿esto cómo se desarrolla? Que tenemos una cantidad 1 asociada a un precio 1. Si yo cambio el precio, la cantidad demandada va a cambiar, por ende la cantidad 1 va a estar asociada al precio 1. Y ¿en base a qué voy a calcular esta diferencia? A un precio inicial y a una cantidad inicial. Esa cantidad inicial, como está acá, va a estar asociada también a este precio, ¿ya? O sea, vamos a partir siempre de la base de U0 y P0. Esa va a ser nuestro equilibrio, nuestra situación de control. Y luego vamos a generar variaciones en el precio, ¿ya?, los cuales van a tener incidencia en la cantidad demandada, ¿ya? Y de ahí esto nos va a permitir obtener un número, ¿ya? Finalmente esto va a tener como resultado un número. Y que ese número tiene interpretación, ¿ya?, como dice acá. ¿Cuál va a ser la interpretación de este número? Supongamos que ese número es X, ¿ya?, porque no sabemos cuánto nos va a dar, a menos que desarrollemos el ejercicio, como lo vamos a hacer en el segundo bloque. Una variación, ¿ya?, del 1% en el precio va a significar una variación del X% en la cantidad demandada, ¿ya? Entonces siempre va a ser esa la interpretación, ¿ya? Si yo hago variar un 1% el precio, ¿ya?, va a repercutir, ¿cierto?, en que mi cantidad demandada vaya a variar un X%. ¿Por qué lo puse como variación y no como disminución? ¿Ya? Porque de repente puede pasar en alguna elasticidad que un aumento del precio no necesariamente signifique una disminución de la cantidad demandada, sino todo lo contrario, ¿ya? Entonces, aquí yo puse una pregunta. Supongamos que ahora la elasticidad precio de la demanda es de 2.3. ¿Qué significa esto? Que una variación en el precio de un 1%, ¿ya?, se va a traducir en una variación en la cantidad demandada de un 2.3%. O si lo queremos ver de otra forma, en términos porcentuales más amplios, una variación del 100% en el precio se va a traducir en una variación del 230% en la cantidad demandada, ¿ya? Y eso nos permite medir cuán elástico o cuán inelástico es un bien o un servicio, ¿ya?
Entonces, para eso, miren, esta que está acá, no la vamos a revisar, ¿ya? Porque finalmente lo único que va a hacer va a generarles confusión. Nos vamos a quedar solo con la elasticidad precio de la demanda, no con la elasticidad del punto medio, ¿ya? Esa no la vamos a ver. El objetivo es el mismo, más o menos lo que trabaja es lo mismo, y el resultado va a ser muy similar, ¿ya? Pero me interesa más que se queden con esa, es la más común. Entonces, para entender esto, vamos a irnos a este ejemplo, ¿ya? Tengo la demanda del mercado de harina de trigo, en donde tengo en el eje vertical el precio, como siempre, y en el horizontal la cantidad, ¿ya? Y tengo dos puntos. Si se dan cuenta, el punto A, el precio por kilo de harina de trigo es de 700 pesos, y a ese precio se demandan 330 kilos de harina. Y tengo el punto B, un precio de 600 pesos por kilo de harina de trigo, en el cual se demandan 440 kilos de harina de trigo, ¿ya? Entonces, yo lo que puedo hacer es generar variaciones, ¿ya? En el precio, lo cual va a tener repercusiones en la cantidad. Entonces, yo voy a hacer de ahí este ejercicio, pero como les dije, lo vamos a dejar para el segundo bloque. Pero me interesa esto. El valor que yo le asigne a la elasticidad o que yo determine para la elasticidad no solo va a tener una interpretación, sino que también va a tener una clasificación. Tenemos bienes que van a ser perfectamente inelásticos, cuya elasticidad precio de la demanda va a ser igual a cero. ¿Y qué quiere decir eso? Que la cantidad demandada no responde a variaciones en el precio, ¿ya? Medicamentos, ¿cierto?, que son para tratar enfermedades crónicas de alta gravedad, probablemente el alza en el precio no tenga una variación significativa en la cantidad demandada, ¿ya? Lo mismo que explicábamos anteriormente con el cigarrillo, con una cirugía de alta urgencia. No son inelásticos, o sea, tienen que ser adquiridos, tienen que ser comprados, sea el precio que sea, dado que colocan en riesgo la salud de la persona, ¿ya? O son bienes que están tan arraigados en los patrones de consumo, como el cigarrillo, y finalmente el consumidor, por más que le suban el precio, no va a dejar de fumar, ¿ya? De ahí tenemos bienes que son inelásticos, en donde la elasticidad precio está entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación porcentual en la cantidad demandada es menor a la variación porcentual en el precio. Es decir, probablemente aquí tengamos una elasticidad precio de la demanda igual a 0,7, por ejemplo, 0,7. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio varía un 1%, la cantidad demandada va a variar un 0,7%. Es decir, es menor la variación que se produce. Y por eso se le denomina inelástica, porque el precio sí genera una sensibilidad en la cantidad demandada, pero no es tanto, ¿ya? Es menor que la variación que sufre el mismo precio. De ahí tenemos la elasticidad unitaria, en donde la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Es decir, la variación porcentual en la cantidad demandada es igual a la variación porcentual en el precio, ¿ya? De ahí tenemos bienes que son elásticos, en donde, bueno, acá está con infinito, pero finalmente lo que quiero decir acá es que son elasticidades con valores superiores a 1, es decir, en donde la variación, ¿ya?, porcentual de la cantidad demandada es mayor a la variación porcentual del precio. Por ejemplo, una elasticidad 1.5, ¿ya?, eso sería para un bien elástico. Es decir, la cantidad demandada va a sufrir una variación del 1.5%, mientras el precio solo va a variar un 1%. ¿Ya? Y hay algunas que son perfectamente inelásticas, es decir, que son muy sensibles a la variación en el precio. Y que producto de esto, cualquier movimiento en el precio va a generar un movimiento muy brusco en la cantidad demandada, ¿ya? Como es teoría todavía, no creo que sea necesario todavía explicar más, porque finalmente lo que vamos a revisar después, de vuelta al break, tiene que ver con
en los ejercicios. Y eso me interesa bastante y les va a dejar mucho más clara la película de lo que son las elasticidades, ¿ya? Así que, miren, de momento yo voy a detener esta grabación